Hola, buenas tardes. Me presento, soy David Muriel y bueno, pues participo en este congreso a través de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Como vocal, representante un poco de encargado, responsable de la dinamización de proyectos dentro de la asociación. En primer lugar, y antes de comenzar un poco la ponencia que tenemos planteada para este congreso, sí que nos gustaría pues, agradecer a toda la organización del Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas la invitación a poder participar en el mismo y mostrar pues, uno de los últimos proyectos que estamos ejecutando. Es un proyecto que además no ha finalizado todavía y que está en esa fase de ejecución y que para nosotros pues tiene un valor especialmente relevante, ¿no? Y en ese sentido, pues encantados, por supuesto, de compartirlo con todos vosotros a través de una pequeña presentación que ahora iniciaré y, por supuesto, pues ampliar información del mismo e invitaros incluso a participar en algunos de los resultados, como vamos a ver, ¿no? Porque entiendo que es una experiencia piloto significativa que puede ser relevante para el futuro, para la aplicabilidad futura de la misma en fiestas y en recreaciones históricas de toda España y que, bueno, pues sin duda alguna puede marcar un elemento de referencia, de apoyo, de lo que puede ser la puesta en valor de nuestras fiestas y recreaciones históricas, pues durante todo el año, ¿no? Que es un poco el objeto de la presentación. Comparto pantalla para seguir un poco la presentación a través de la pantalla. Una presentación que, como veis, tiene como título Escape Room Históricos, un encuentro entre el patrimonio y el ocio. Sin duda alguna, bueno, pues una iniciativa atractiva, ¿no? Desde el punto de vista del título y curiosa porque liga determinados aspectos que, bueno, vamos a ver que pueden ser interesantes y que pueden ayudar a interpretar nuestro patrimonio de una forma divertida, como se hace en múltiples recreaciones y fiestas históricas, rigurosa por un lado, sin perder esa rigurosidad, pero por el otro también buscando un poco esas experiencias de ocio, familiares, juveniles, que están diversificando ahora los diferentes productos turísticos de nuestros pueblos y ciudades. Antes de pasar a comentar la iniciativa en sí mismo, sí que quería contextualizar un poco quiénes somos, ¿no? Y de dónde venimos, aunque entiendo que una buena parte del auditorio, del público, de los que me estáis escuchando, pues conocéis un poco lo que es la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Ahí tenéis un poco la página web, fiestashistóricas.es, donde podéis pues bucear un poco sobre los aspectos más específicos de la asociación o de las múltiples organizaciones, ayuntamientos que forman parte de la misma. Estamos hablando de una asociación que se crea en el año 2000, que tiene su sede social en Cartagena, en la región de Murcia, y que tiene como objetivo pues aunar esfuerzos entre las fiestas y las recreaciones históricas, entre los organizadores, para mejorar la calidad y enriquecer en todos los aspectos a las fiestas y a los espectáculos que forman parte de ella. Y para ello se emprenden proyectos ligados a la promoción, a la difusión y se establecen programas de contactos e intercambios entre las propias fiestas. Hay que tener en cuenta que ahora mismo son 45 las fiestas que forman parte de la organización y eso quiere decir que el volumen de participantes pues ya está siendo muy, muy alto, ¿no? Actualmente no solo se está creciendo desde el punto de vista del número, sino que es un crecimiento abierto que está planteado también desde el punto de vista del intercambio con aquellas fiestas, recreaciones, manifestaciones y organizaciones similares de ámbito nacional e internacional que quieran integrarse o compartir las inquietudes y las experiencias para que entre todos
se pueda fomentar este maravilloso legado que tenemos a través de nuestra historia y recrearla para que conozca, para dar a conocer de primera mano a través de las localidades protagonistas, pues todas estas recreaciones, ¿no? En España esto ya sabéis que fue un movimiento que comenzó relativamente tarde, pero que está avanzando con cierta rapidez, ¿no? Hay que decir que en este sentido, pues la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas pertenece también a la organización equivalente a nivel europeo, ¿no? Donde participa activamente pues, en las actividades que programa. Y eso es algo especialmente interesante porque, como veis, pues de ella forman parte de países como Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal o Suiza, ¿no? Y eso es algo siempre interesante y de donde se aprenden muchas cosas, ¿no? Más teniendo en cuenta iniciativas como la que vamos a comentar hoy, que tiene también ese carácter europeo, ¿no? Que le dan los proyectos Erasmus, como vamos a ver. Pero antes de nada, como os decía, repasar muy brevemente los servicios concretos que está dando ahora mismo la asociación, ¿no? La organización, que plantea, en primer lugar, un trabajo en red y acciones de colaboración entre los propios asociados. Por otro lado, organiza eventos y actividades formativas, divulgativas y feriales, organiza o participa. También trabaja en publicaciones y materiales promocionales conjuntos, como la revista Historia Viva, que seguramente os suene. Ha planteado recientemente un servicio de comunicación y notas de prensa conjunto que lleva funcionando algo más de un año y de una forma muy reciente y prácticamente con el proyecto que os voy a comentar ahora, pues está trabajando en proyectos e iniciativas europeas. Es una organización por la que trabajamos a distancia desde el voluntariado de personas ligadas a las diferentes fiestas que forman parte de la propia organización y que, eso sí, tenemos una asamblea anual que se celebra en torno a primavera y que es itinerante por toda España, en la que nos vemos y organizamos actividades conjuntas. Recientemente, desde el pasado año, también se ha establecido un punto de encuentro permanente en la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur, que se celebra en Valladolid todos los meses de noviembre de forma periódica y donde se exponen un poco precisamente las principales novedades con respecto a lo que son las fiestas y recreaciones históricas durante el año en curso y el sucesivo, ¿no? Hay que decir que no solo se participa en esta feria, sino que habitualmente pues también se asiste a ferias como Fitur, por supuesto, que es un poco la feria de referencia a nivel internacional en turismo, que se celebra en Madrid, o ferias también ligadas a aspectos turísticos, como pueden ser las que se celebran también en Bilbao, en Pamplona, en Valencia, Barcelona, etcétera, ¿no? Esas son un poco las actuaciones que llevamos a cabo desde la asociación. Desde el punto de vista de los socios, ahí veis un mapa de España donde veis las localizaciones concretas de las diferentes fiestas, ¿no? Que, pues como os podéis imaginar, desde un punto de vista histórico, abarcan desde pues, la época romana hasta alguna fiesta que tiene un carácter ya más moderno en torno a a la Guerra de la Independencia, por ejemplo, ¿no? Es un número de fiestas ya significativo y que está creciendo. De hecho, en breve se incorporará como novedad que os puedo adelantar la ciudad de Aranjuez, ¿no? En Madrid, lo cual sumará una fiesta más a la asociación que, como os decía, estaba en crecimiento, ¿no? Vamos a contextualizar un poco la iniciativa porque vamos a hablar de cómo poner en valor las fiestas históricas durante todo el año, ¿no? Es un poco el objetivo de esta intervención y el contexto vamos a ligarlo a tres aspectos, ¿no? Tres aspectos concretos que nos han hecho plantear una iniciativa de estas características. El primero de ellos, sin duda, tiene que ver con el patrimonio, ¿no? El ámbito patrimonial, porque nos consideramos, por supuesto, patrimonio, ¿no? Las fiestas históricas, las fiestas y recreaciones históricas forman parte de nuestro patrimonio cultural. La UNESCO, como veis en la pantalla,
habla del patrimonio cultural en su más amplio sentido, definiéndolo como que es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no solo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial, donde precisamente se pueden centrar una buena parte de nuestras actividades. Como se señala en nuestra diversidad creativa, esos recursos son una riqueza frágil y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad, su singularidad y que permita pues que no se puedan perder, ¿no? Y que fueran irrecuperables si se pierden, ¿no? Nosotros entendemos que las fiestas y las recreaciones históricas están basadas en nuestro patrimonio inmaterial, tienen esa componente histórica indudable y además se celebran en la mayor parte de los casos en escenarios patrimoniales, ¿no? En elementos monumentales que están ligados a determinados centros históricos, a un monumento concreto o a un paisaje o a unos restos arqueológicos significativos, ¿no? Y esto es algo, sin duda, que tiene que hacer que tomemos conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces se valora ese aspecto más lúdico de lo que es la fiesta o de la recreación, pero a veces se obvia estos aspectos ligados con la importancia para los entornos locales que tiene la puesta en valor de este tipo de patrimonio, ¿no? Además de patrimonio, hay un asunto especialmente sensible que nos ha movido a poner en marcha iniciativas de este tipo. Y es todo lo que tiene que ver con reto demográfico. Y es que una buena parte de estas fiestas y recreaciones históricas, el escenario principal son pequeñas localidades, son entornos rurales, con lo cual, desde el punto de vista de la cohesión territorial, son espacios donde es especialmente sensible este tipo de actividades. Hablando de reto demográfico como tal, hablamos de cohesión territorial, como os decía, y con ella la sostenibilidad ambiental y la habitabilidad humana tienen que ser entendidas como una prioridad y como una oportunidad para nuestros entornos rurales, dando respuesta a tres realidades a las que tenemos que dar respuesta desde lo local. Y esto es algo especialmente sensible, como os decía. Hablamos de pérdida de población, algo muy reconocido. Creo que cada vez que se habla de reto demográfico, nos vamos a pensar en el concepto de la España vaciada o similares y hablamos de la despoblación de los entornos rurales, pero el reto demográfico no solo habla de eso, sino que también habla de los procesos de envejecimiento, de la silver economy, por ejemplo, desde el punto de vista económico, cómo se va a invertir, cómo se está invirtiendo la pirámide de población en nuestro país, especialmente en ámbitos rurales, y que iba a ser una pirámide de población invertida en muy poquito tiempo. En las dos próximas décadas, la pirámide de población va a cambiar radicalmente y el porcentaje de población con una cierta edad va a ser muy elevado. Eso va a hacer que la transformación de la sociedad sea absoluta, porque las necesidades de la población, teniendo en cuenta que la media de edad va a aumentar mucho, pues van a cambiar, ¿no? Y eso hace que la economía, que las actividades económicas desde el punto de vista empresarial cambien. Y en eso ello también va a afectar a las actividades culturales o a las actividades turísticas y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y eso también es reto demográfico. Y también es reto demográfico, por supuesto, los movimientos migratorios significativos que tenemos a nivel interno, porque ya no es solo el paso de la población joven, cualificada normalmente, que se traslada a las ciudades o a los grandes polos de desarrollo de nuestro país o de Europa, sino que también es pues la atracción de la población inmigrante, de población inmigrante que llega a nuestras localidades y que tiene que necesita de procesos de integración y de adaptabilidad en relación pues a esas necesidades de mano de obra y a esas necesidades de facilitar un poco la convivencia y la igualdad
que no tiene que ser una igualdad solo de género o de edad, como hablábamos antes, sino también desde el punto de vista de la diversidad y de la procedencia, ¿no? Y esto es algo especialmente significativo desde el punto de vista del reto demográfico, hasta el punto de que sabéis que a nivel europeo y a nivel español y en muchas comunidades autónomas de nuestro país existen políticas y líneas de actuación específicas que hablan de estrategias de reto demográfico. A todos los niveles, incluso a nivel local. Hay entornos comarcales o locales que están apostando por medidas de este tipo. Y dentro de las medidas de este tipo, es curioso y yo creo que es significativo y es importante que se conozca que dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, que está basado en la normativa de los fondos Next Generation de la Unión Europea, los fondos que se crearon para hacer frente a la crisis que generó la pandemia y que luego posteriormente se ha extendido con el tema de la guerra de Ucrania, pues es importante que sepáis que una de las actuaciones que están primadas en algunas de estas líneas tienen que ver precisamente con la puesta en valor del patrimonio inmaterial y en algunas incluso, como puede ser una línea de ayudas que ya se ha convocado en varias ocasiones y que hace referencia al centro demográfico, al reto demográfico, incluso se cita expresamente la organización y esa puesta en valor de las fiestas y las recreaciones históricas como elementos subvencionables para poder ser palancas de desarrollo para el territorio donde se celebran estas fiestas y estas recreaciones históricas. Es decir, existe ya un reconocimiento, va existiendo un reconocimiento de que estas fiestas y estas recreaciones históricas tienen una componente no solo lúdica, no solo cultural, turística, sino que las derivadas también afectan especialmente a la economía. De hecho, ya se han realizado y se conocen y en este foro se han dado a conocer estudios de impacto económico con respecto a lo que son las fiestas y las recreaciones históricas y en ese sentido es relevante que la administración pública en general reconozca la labor desde lo local, desde la iniciativa privada y en muchos casos desde el voluntariado y basada en procesos de participación ciudadana, el impulso de este tipo de fiestas y de este tipo de recreaciones y la importancia que tiene para la economía del entorno, ya no solo por el hecho de recibir a más o menos visitantes o de la promoción que se realiza de puertas para afuera para atraer a esos visitantes de lo que es la fiesta o de la localidad, sino también, y esto es algo especialmente significativo, de todas las actividades económicas que se generan a través de los diferentes grupos recreacionistas o de las organizaciones o de los participantes en la propia fiesta o en la propia recreación, ¿no? Generando incluso actividades económicas directas y mucha actividad económica y puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Y esto es algo que entra a formar parte de una dinámica especialmente interesante, ¿no? Y que hace también importante ese trabajo en red colaborativo entre las fiestas, que es un poco lo que se promueve desde la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, y ese trabajo de convivir con las realidades que existen en otros países en este sentido, porque, como os decía, bueno, pues hay países en nuestro entorno donde se ha trabajado muy bien este tema y donde esa percepción de las fiestas como desde un punto de vista estratégico a nivel de desarrollo y de generación de dinamismo socioeconómico es algo que está ya más interiorizado, ¿no? Este es el segundo componente que habría que tener en cuenta. Un tercer componente para esta iniciativa que hemos lanzado hace poquito tiene que ver con los escape room, con una nueva forma de diversión que se ha puesto muy de moda en nuestro país en los últimos años y que tiene que ver con, básicamente, sin entrar tampoco al detalle en qué consisten, porque vamos a ver ejemplos concretos un poco de lo que se está haciendo, en juegos de aventuras físicos y mentales que consisten en encerrar a un grupo pequeño de personas, no más de 10 12 habitualmente,
que son jugadores, que toman el rol de jugadores y que en una habitación o en un espacio cerrado concreto o en un entorno concreto y siguiendo una temática específica, los participantes deben resolver una serie de enigmas, acertijos, retos a contrarreloj para poder salir de ese espacio o superar la prueba, ¿no? Y esto es algo que primero empezó en habitaciones oscuras o en espacios impersonales, con dinámicas y con temáticas ligadas a todo tipo de situaciones y de contextos, pero normalmente inventados, animados, etcétera, pero que poco a poco han ido calando en los diferentes lugares donde se van implantando y se han ido empapando en algunos casos de la historia o de los entornos históricos, monumentales que tienen determinados lugares. Es un modelo de ocio especialmente aceptado por la población joven y que además tiene una característica muy significativa, y es que se trata de una forma de ocio de, que podríamos denominar como un ocio cautivo. Es decir, a las personas que les gustan los escape room viajan para conocer nuevos escape room. Se mueven, son motivo de movilidad entre las personas para poder conocer diferentes propuestas, con lo cual, desde un punto de vista turístico, han adquirido una especial relevancia a lo largo de los últimos años. Pues bien, el proyecto que os vamos a presentar precisamente tiene que ver con todo esto, con todos estos aspectos, con la puesta en valor del patrimonio, por supuesto, con una forma de afrontar el reto demográfico desde lo local y especialmente desde los entornos rurales, pero no solo. Y por otro lado, con la aplicación a nuestro ámbito de las fiestas y las recreaciones históricas de este modelo de ocio nuevo, ¿no? De lo que son los escape rooms. Escapar de la despoblación y fomentar el patrimonio cultural a través del turismo activo. Ese era el nombre, es el nombre concreto de Escape the Population, ESCDEP, que es la abreviatura un poco del proyecto, un proyecto que está liderado por la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, que cuenta con la financiación de la iniciativa Erasmus de la Unión Europea. La iniciativa Erasmus no solo se centra específicamente en el movimiento de estudiantes a nivel internacional, a nivel europeo, entre países, a nivel universitario, sino que tiene muchos otros ámbitos donde la formación efectivamente es un elemento permanente en los mismos, pero que tiene que ver también con la formación profesional, la formación no reglada o elementos o iniciativas o proyectos de este tipo que persiguen precisamente la capacitación de la población joven para poder poner en marcha iniciativas de este tipo que puedan generar empleo y riqueza en el entorno y en definitiva, que esto es algo importante, que la población joven tenga la posibilidad de pensar en proyectos de vida en su propio entorno, en el que puedan trabajar, puedan desarrollar sus conocimientos, sus aspectos más ligados también al ocio, porque esto tiene que ver con el tema de las fiestas y de las recreaciones, como decíamos antes, pero que en el fondo sea una forma de aprovechar ese patrimonio material e inmaterial durante todo el año, no solo cuando se celebra la fiesta o la recreación histórica, ¿no? El proyecto cuenta con otras tres entidades participantes que tenéis ahí marcadas ya un poco en la presentación y que son tres entidades de las que os voy a hablar ahora a continuación, que tienen que ver con la dinamización y los colectivos juveniles. O sea, son entidades ligadas específicamente a los jóvenes. La entidad ligada a las recreaciones y a las fiestas históricas, en este caso, es la Asociación Española, ¿no? Y son entidades que proceden de España, pero también, como vamos a ver, de varios países europeos.
El objetivo de la iniciativa en concreto tiene que ver, como os decía, con la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de una forma joven y divertida en espacios singulares a través de la fórmula de los escape room, para la generación de dinamismo económico en municipios donde se está perdiendo población. Básicamente esta es un poco, es el eje central, la motivación, el objetivo principal del proyecto. Las actuaciones concretas que se marcaron en este proyecto, y estamos hablando del año 2021, en plena pandemia, un contexto difícil donde las necesidades nos obligaban un poco a reinventarnos, a buscar esa resiliencia y esa capacidad de pensar otra manera de disfrutar de nuestras fiestas y recreaciones históricas, otra manera de aprovecharlas, de difundirlas, de promoverlas, de mover un poco el cesto, ¿no? Como nos gusta dentro de las diferentes fiestas o recreaciones en las organizaciones plantear estos temas, pues era un momento de reinventarse, era un momento de pensar, de plantear nuevos retos, nuevas cuestiones que pudiéramos aprovechar en este sentido, y las actuaciones concretas que tenían que ver con este proyecto, que se plantearon en ese principio del mismo, en el año 2021, pues era crear una guía metodológica para el impulso de estos escape room culturales, es decir, ayudar a las personas, a las entidades que quieran poner en marcha este tipo de recursos de ocio ligados al patrimonio inmaterial, material, pues darles un poco unas pinceladas básicas de cómo lo tienen que hacer, de en qué consisten y cómo se tiene que desarrollar. Establecer una serie de iniciativas piloto, porque estas cosas, si no son con ejemplos concretos, pues no suelen funcionar. Es importante ver, demostrar que realmente lo que decimos en una guía realmente es práctico y se puede hacer. Y nada mejor que plantear esas iniciativas piloto, y nada mejor que para elaborar esa propia guía aprender de los errores y de los aciertos de esas iniciativas piloto para depurar un poco la metodología que se puede plantear desde un punto de vista teórico para realmente plasmarla a nivel práctico. El planteamiento de una serie de reuniones internacionales que tenían que ver, pues, con los tres países que formábamos parte de la iniciativa, que formamos parte de la iniciativa, que ya os decía que sigue en marcha, y luego una serie de tareas de comunicación, secretaría, papeleos, que ya sabéis que en este tipo de proyectos pues son algo complejos, ¿no? Y en ese sentido la clave está en contar con organizaciones dentro de los consorcios, de los grupos de trabajo de este tipo de proyectos, que haya alguna organización, al menos, que controle de estos aspectos para poder llevar la gestión de los mismos. En este caso, esa organización tutora, por así decirlo, es la Asociación Desestrés, una asociación juvenil que está situada en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, y que pues desde aquí ha trabajado un poco, está especializada en trabajar este tipo de iniciativas Erasmus y juveniles, ¿no? En diferentes ámbitos, y entre ellos pues en aspectos ligados a esa dinamización de los jóvenes para poder conseguir empleo en ámbitos que puedan suponer nuevos nichos de trabajo, nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Como puede ser esta diversificación de lo que tiene que ver con todo lo que son actividades culturales, a nivel de actividades culturales, creativas en general, o la diversificación de las actividades turísticas, que como sabemos todos, pues están tendiendo a apostar por las experiencias en sí, por aspectos, recursos más singulares que los que han venido siendo tradicionales hasta ahora, como pueden ser los centros de interpretación, museos, espacios expositivos, etcétera, ¿no? Se busca más esa interacción y esa participación directa de los visitantes en los mismos, y esto es algo que los skate room lo pueden permitir si los aplicamos a entornos patrimoniales, como era el objeto del proyecto. Estamos hablando de un proyecto con una financiación que está en torno a los 120.000 euros, como veis ahí, financiados al 100% por la Unión Europea, lo cual es algo
positivo, no suele ser habitual porque las iniciativas de este tipo suelen pedir algún tipo de cofinanciación a nivel de proyectos europeos, pero en este caso la línea específica Erasmus estaba financiada al 100%. Y nosotros desde el punto de vista de la asociación, pues como líderes del proyecto, contamos con un presupuesto que estaba en torno a los 40.000 euros. Necesidades y soluciones. Vamos ya a los aspectos más prácticos que creo que además es lo más interesantes, ¿no? ¿Cuáles han sido las necesidades, los problemas que ha abordado el proyecto desde el principio? Los problemas concretos y las necesidades concretas. Y estas son, en resumen, lo hemos venido comentando, la falta de oportunidades laborales que tienen nuestros jóvenes en los ámbitos rurales, fundamentalmente, la despoblación en territorios rurales de la Unión Europea. Esto no es un problema único de España. Es verdad que hay otros países, especialmente los nórdicos, que llevan años luchando contra la despoblación porque tienen entornos muy despoblados. Pero es verdad que es un tema especialmente sensible en entornos rurales como pueden ser los españoles, ¿no? Y tenemos pues comunidades autónomas con densidades de población y con situaciones muy delicadas, ¿no? Como puede ser el caso de Castilla y León o parte de la comunidad autónoma de Aragón, ¿no? El tema de la pobreza en las zonas rurales también, desde luego, desde un punto de vista económico, ¿no? Un poco ligado también a esa falta de oportunidades o de negocios, de actividades económicas que puedan generar cierta riqueza. La falta de instalaciones educativas en las zonas rurales que no permiten la profesionalización de los jóvenes de una forma específica ligadas a los propios recursos del entorno, y esto es un problema que hay que abordar con proyectos hechos más a la medida, como puede ser el caso. Y también a nivel de problemas, pues obviamente, que también lo hemos comentado ya, pues los problemas ligados al mercado laboral, ¿no? Como pueden ser esas tasas de empleo más bajas o el trabajo estacional, que también sabemos que afecta mucho a la población joven, a la población en general, pero que en un país como el nuestro, donde la actividad turística tiene un peso en la economía tan importante y otro tipo de actividades que también tienen ese carácter estacional, aunque se vaya corrigiendo poco a poco, también esa estacionalidad en el empleo y desde el punto de vista también de la agricultura, etcétera, pues hace que tengamos unos problemas estructurales muy significativos, ¿no? ¿Cómo planteamos el proyecto como una solución? Pues ligándolo a ese modelo de los escape room como una oportunidad laboral. O sea, entendemos que los escape room es un nicho de negocio, de emprendimiento fundamentalmente, porque es verdad que va a ser muy difícil que te contraten por cuenta ajena para trabajar en una iniciativa de este tipo, pero sí impulsar por cuenta propia una iniciativa. Bien desde un punto de vista autónomo, de un profesional del sector de la cultura, el turismo, el patrimonio, etcétera, que quiera poner en marcha una iniciativa de este tipo, bien desde la diversificación de las actividades económicas más tradicionales a nivel turístico, que pueden apostar por este tipo de modelos, como puede pasar en museos que ya estén en marcha o centros de interpretación habituales, o también desde el tercer sector, desde las propias asociaciones, colectivos, que en muchos casos organizan y planifican las fiestas y las recreaciones históricas y que en todos participan de una manera u otra y que pueden dar en un momento dado, como ya está sucediendo con grupos recreacionistas, etcétera, dar el paso para crear actividades económicas ligadas a esto, ¿no? Y esto puede suceder con los escape room. De hecho, ha sucedido ya en algún caso en España y es algo que, bueno, pues puede ser una oportunidad de negocio. Por eso lo planteamos como una de las soluciones. Obviamente no va a ser la panacea de todos los problemas que hemos comentado antes, pero sí una salida laboral viable. Y luego, por otro lado, también hablamos de la promoción del patrimonio y la cultura a través de una opción motivadora para un grupo destinatario joven. Y esto es algo especialmente interesante también porque nos estamos acercando a un nicho de población a la cual nos va a resultar muy difícil atraer a lo mejor a un museo o a un espacio expositivo tradicional o a conocer un monumento o un recurso turístico concreto o una localidad o una comarca,
pero que a través del modelo de ocio que plantean los skate room, a lo mejor les conseguimos acercar a esos recursos patrimoniales que tenemos, tanto materiales, desde el punto de vista del contenedor, del lugar donde se puede desarrollar esa actividad, como del propio contenido y desde el punto de vista inmaterial, ¿no? Porque vamos a hablar de nuestra historia o de los personajes históricos ligados a los hechos históricos que han acontecido en un espacio o en otro, ¿no? Y que son protagonistas durante unos días al año, par de días, una semana, a lo sumo, de una fiesta, de una recreación histórica, de recreaciones, de actividades ligadas a esas fiestas, a esas recreaciones, pero que a lo mejor, y teniendo en cuenta este tipo de actividades, podemos hacerlas, bueno, pues que estén operativas durante todo el año, ¿no? Más teniendo en cuenta que estamos hablando de necesidades que tienen que ver con mucho atrezo, con mucha decoración, ambientación, personajes ambientados de época, etcétera, que abundan mucho en este tipo de manifestaciones y que, digamos, son fácilmente trasladables a un skate room, ¿no? Porque afortunadamente, pues en muchos casos vamos a contar con todos esos materiales y que en vez de estar guardados en un cajón durante todo el año, a lo mejor pueden estar expuestos de forma permanente en un espacio singular del municipio y en el que se pueden desarrollar actividades interactivas como esta. Porque aquí estamos hablando de dar dos pasos a la vez. Una, esa apertura de la fiesta a que de alguna forma esté presente permanente durante todo el año en el municipio y por otro lado, que esté presente de una forma proactiva e interactiva con el visitante y con el propio ciudadano de ese entorno, ¿no? Porque no hay mejor embajador y no hay una mejor toma de conciencia de la importancia de nuestros recursos y de nuestro patrimonio inmaterial que las personas directamente de ese propio entorno, ¿no? De los que en el fondo pues somos los protagonistas de las diferentes recreaciones, actividades históricas, ¿no? Los socios concretos del proyecto, que lo he pasado antes muy por encima. En España estamos dos entidades, que son las que ya os he comentado, la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas y la Asociación Juvenil de Sestrés, ¿no? Y en Macedonia tenemos a otra asociación juvenil, Youth on Board, y a un grupo de scouts en Rumanía. En concreto, un equipo de trabajo formado por cuatro asociaciones, pero que, como vamos a ver a continuación, en el caso de España se diversifica. Es verdad y es importante y obviamente ligado a la financiación de un proyecto Erasmus tiene que ser así, es decir, la colaboración a nivel europeo es fundamental, va en la base de este tipo de proyectos y es muy positiva teniendo en cuenta que en este proyecto en concreto estamos viajando de un aspecto ligado al patrimonio y al desarrollo territorial con otro que está más ligado a los ámbitos juveniles, el unir esfuerzos entre organizaciones diversas, ¿no? Pero también es verdad que desde el punto de vista de la practicidad del proyecto, nosotros no lo contemplábamos a nivel teórico, ¿no? Lo hemos comentado ya antes con el tema de las experiencias piloto. El planteamiento nosotros lo teníamos un poco desde el punto de vista de que fuera algo eminentemente práctico y en el cual teníamos que hacer participar de una manera u otra a los propios socios de la organización, ¿no? De la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Con lo cual, ahí lo que hicimos fue, en origen en el proyecto, plantear un periodo de inscripción para todas aquellas fiestas que desearían participar de forma activa en un proyecto de estas características. En origen se inscribieron unas 8 o 9 fiestas que luego a la hora de ejecutar el proyecto se han quedado en 6. 6 que están en diferentes entornos rurales, municipios muy pequeñitos, como puede ser Mas de las Matas o el caso de Andorra,
o municipios un poco, o Atapuerca, en el caso de Burgos, Andorra y Más de las Matas en Teruel, municipios un poquito más grandes como Jerez de los Caballeros en Badajoz, Mojados, que también tiene un tamaño reducido en la provincia de Valladolid, o municipios un poco más grandes como Rivadavia. Veis también ahí que está situado, no es que sea socio como tal la propia ciudad de Valladolid, pero sí es verdad que Valladolid, la provincia en su conjunto, tiene un poco el rol de punto de encuentro en el caso español. Es decir, cuando hemos realizado actividades físicas presenciales, lo hemos realizado en el entorno de Valladolid, en el contexto de la Feria Internacional de Turismo, de Intur, y de la participación de Mojados junto a la feria, ¿no? Junto a la propia ciudad, además de tener en cuenta la localización del tutor del proyecto de desestrés en Medina del Campo. Con lo cual, en definitiva, tenemos 6 fiestas implicadas directamente en el desarrollo de estos escape room, de estas iniciativas piloto o de este proyecto. Aquí para ilustraros un poco, pues podemos ver alguna foto de las fiestas concretas que celebran, pues en este caso Atapuerca, o aquí vemos parte de una de las representaciones de Más de las Matas, el caso también de Rivadavia, aquí vemos Jerez de los Caballeros, Andorra y Mojados. Como veis, la diversidad histórica, la diversidad de historias es muy grande, ¿no? De historias, de personajes, de ambientaciones y de tamaños, con lo cual eso es algo interesante para este tipo de proyectos. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles están siendo los resultados? Estamos en una fase final, vamos a ver el cronograma también, pero los resultados prácticos, concretos del proyecto una vez aprobado y puesto en marcha, tienen que ver con 2 entregables concretos. Como segundo resultado, una guía metodológica para desarrollar esas salas con set de escape rooms, plan de formación sobre cómo aplicar la metodología y poder crear las propias escape rooms, ¿no? Esos son los resultados concretos del proyecto. La línea del tiempo en la que hemos trabajado, el ámbito de qué años estamos hablando, que ya os he dicho que iniciamos un poco la solicitud, los preparativos, la idea, esa evolución de la idea al proyecto tuvo lugar en el año 2021. Ahí se puso en marcha las diferentes actuaciones, se puso en marcha el grupo de trabajo y se fueron dando los primeros pasos, pasos que fueron avanzando a lo largo del año 2022, con la recuperación además de la normalidad, entre comillas, con el tema de la pandemia. Empezamos entre abril y agosto del 2022 con la creación de los propios escape room, tanto en España como en los socios europeos, la creación inicial de cómo tenían que ser esos escape room, es decir, el planteamiento de la idea y el desarrollo de la idea, no la implantación física de los mismos. Luego, entre septiembre y diciembre del 22, estamos hablando de la creación de la guía metodológica para desarrollar los escape room, de ese primer borrador que íbamos a testar con la parte práctica. Todo lo que tenía que ver con el plan de formación se desarrolló entre diciembre y febrero. Entre diciembre del 22, febrero del 23, entre marzo y abril del 23 se aplicó el plan de formación de una forma específica, y a partir de diciembre del 22 también y hasta agosto del 23 se han ido desarrollando las diferentes pruebas piloto de los skate room. A la vez, ¿qué les ha parecido, no? Si les ha gustado, no les ha gustado la iniciativa, cómo ha sido un poco la experiencia, ¿no? Se han analizado hasta este mes, prácticamente estamos en ese punto. El mes que viene vamos a rematar los materiales producidos en función de las opiniones que se han recibido, es decir, se va a contrastar la parte teórica con la práctica para en noviembre realizar el último evento de difusión con motivo de la celebración de Intur, de la Feria Internacional de Turismo de Valladolid, a mediados de noviembre,
tendremos la oportunidad de hacer un encuentro internacional con todos los socios del proyecto, con los 6 escape room y con el resto de socios de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas que participan en Intour y que van a desarrollar actividades paralelas entre Intour y la localidad de Mojados, ¿no? Eso es un poco el cronograma que hemos seguido para desarrollar el proyecto. Los resultados concretos, si nos vamos a los datos específicos de lo que han sido las salas que se han creado, pues ahí tenemos 8 salas que se han planteado y se han diseñado, cada una de una forma un poco diferente, como vamos a ver, como instrumentos para desarrollar el turismo activo y promover esa historia, ese patrimonio a nivel local. Y como no podía ser de otra manera, en el caso español, pues son salas que están vinculadas con esas recreaciones o con esas fiestas históricas, que se celebran en cada uno de estos 6 municipios que hemos comentado antes, con lo cual en Atapuerca la sala de escape tiene que ver con la batalla de Atapuerca, en Más de las Matas tiene que ver con el desafío al comendador, en la sala de Jerez de los Caballeros con el gran maestre de Jerez, en Andorra la sala lleva el nombre de la búsqueda de reliquias. Es un caso además muy especial porque hablamos de una sala que está situada en un yacimiento arqueológico. Creo que ahí entendéis un poco mejor lo de la búsqueda de las reliquias. En Mojados hablamos de la sala del corazón de un imperio, en este caso ligado a la época renacentista, o en Rivadavia, a nivel medieval, en este caso, la sala del rey García. Como veis, temáticas diferentes, ¿no? Desde el punto de vista del socio rumano, la sala tenía que ver con un escultor famoso de esa localidad. Y por otro lado, en el caso de Macedonia, con la búsqueda de una piedra mágica, ¿no? Fue un poco la orientación de las asociaciones juveniles de Rumanía, de Macedonia, que han participado en el proyecto y que se han centrado en esas dos iniciativas piloto, ¿no? Podemos ver un ejemplo, porque yo creo que estas cosas se entienden de una forma muy práctica con los ejemplos, es algo mucho más significativo. Y aquí veis el ejemplo de Mojados con la sala de escape de Corazón de un Imperio. Veis un poco cómo se estructura en torno a la trama del escape room, primero los objetivos de aprendizaje, los materiales necesarios, el tiempo, la ubicación, el tamaño del grupo, la misión, el papel del Game Master, que es un poco el coordinador, la persona que va a acompañar al grupo, que va a guiar al grupo para que consiga salir, superar el reto del skate room y cuáles son en concreto los retos y desafíos a completar en toda esa sala. Esa estructura es la que se ha seguido en el caso de Mojados y en el resto de skate room para establecer un poco los contenidos del escape room. En este caso, además, en el caso de Mojados es un escape room virtual, que tiene una aplicación virtual para que se pueda seguir, ¿no? La trama del skate room, en el caso de Mojados, pues tiene que ver con ese ámbito relacionado con la época de Carlos V, ¿no? Allí se produjo el encuentro con su hermano y en ese sentido, pues la trama tiene que ver, está muy ligada con la recreación histórica que se desarrolla en Mojados, en este caso en el mes de julio, y que se va a plantear de una forma permanente en una sala, en varias salas, una más orientada a nivel museístico y otra a nivel más didáctico, que Mojados tiene abiertas dedicadas al emperador Carlos V. Veis ahí un poco cómo se habla de los objetivos del aprendizaje, de los materiales necesarios, del tiempo que va a durar el escape room, el tipo de ubicación, el tamaño del grupo, la misión, papel del Game Master, es decir, se desarrolla un poco el esquema que hemos visto anteriormente. Y aquí vemos, por ejemplo, un reto, ¿no? Un reto que habla de uno de los viajes, de qué municipio estaba situado en la relación con la historia que se plantea y cómo, bueno, pues los participantes tienen que dar con ese municipio
que está en esa sopa de letras y que tienen que encontrar, ¿no? Como vemos ahí, un ejemplo muy, muy práctico. A nivel de proyecto, del segundo de los proyectos, de los segundos, de los resultados generalizados del proyecto, uno de los elementos más importantes, sin duda, es esa guía metodológica para crear Escape Room. Es decir, se plantea una guía pública y que se difundirá en su momento, donde se habla del patrimonio cultural y el turismo activo, de la despoblación rural a nivel europeo, de cómo está relacionada con el patrimonio, con el turismo activo en España, Rumanía y en Macedonia, qué es un escape room, cómo han evolucionado los escape room, qué tipos de escape room hay, los elementos que tienen que tener, cómo tienen que adaptarse a ámbitos ligados al patrimonio cultural. En definitiva, una guía que esperemos que le sirva al resto de nuestros socios, como ha servido a estos 6 socios que han realizado la prueba piloto, e incluso, por supuesto, a otras fiestas, recreaciones históricas que deseen pues aprovechar un poco este aprendizaje y esta experiencia piloto, ¿no? También en ese sentido, se ha trabajado en un documento que se ha llamado Set de Escape Room, que es un documento que presenta el conjunto de los escape room que se han producido durante el proyecto, ¿no? Y en el cual se cose precisamente esa relación entre la historia, el patrimonio, la fiesta, la recreación histórica del municipio y cómo se ha evolucionado, cómo se ha trabajado el escape room, ¿no? Para que la gente pueda entender cuál es ese hilo conductor, ¿no? Otro de los resultados es obviamente un plan de formación. Esto es algo también inherente a los proyectos Erasmus, pero que si queremos que la iniciativa se extienda, obviamente pues tiene que tener un plan de formación, ¿no? Que está diseñado para proporcionar, pues como no puede ser de otra manera, la comprensión detallada de la creación de una sala de escape y que abarca todos los pasos y consideraciones para su desarrollo, ¿no? Con lo cual, en ese plan de formación se detalla cómo se tiene que hacer esto, ¿no? Veis que es algo, son materiales eminentemente prácticos, ¿no? Datos, algunos datos concretos de lo que hemos hecho hasta ahora. Pues ahí tenéis los participantes en las escape room que se han desarrollado, ¿no? Por países, los profesionales que se han implicado en cada uno de los países y las personas que han probado la guía. Muy participativo, ¿no? El desarrollo de la iniciativa ha sido muy participativa, porque esto sí queda en una serie de técnicos o en varias personas concretas de una organización o de otra, pues no conseguimos extender un poco la filosofía del proyecto, los resultados, etcétera. Lo importante es que el proyecto sea participativo, como lo tienen que ser nuestras propias fiestas, ¿no? Y recreaciones históricas. Aquí veis algunas fotos de algunos de los escape room que se han desarrollado, en este caso en la parte española, en Mas de las Matas, en Atapuerca. Aquí veis algunas imágenes del caso de Rumanía o algunas en el caso también de Macedonia. Os voy a poner un par de vídeos cortos, concretos, para que veáis un poco cómo arrancan dos de los escape room, el de Atapuerca y el de Mas de las Matas, para que veáis un poquito cómo se inician, ¿no? Y el contenido un poco de los mismos. Son vídeos muy cortitos, de 2 minutos de duración cada uno de ellos. Vamos a verlos y os hacéis una idea un poco más aproximada. ¿Pero dónde se habían metido ustedes? El tiempo corre en nuestra contra. Mi nombre es Silvio de Burgos, Miguel, gran historiador del siglo XI. La batalla de Atapuerca, para mí, es un reto. He descubierto este museo y me he dado cuenta que falta un elemento de vital importancia. Un anillo. Un anillo real. En el año 1054, tras la batalla que enfrentó a los hermanos Fernando y García, se perdió este anillo. Lo dicen todos los libros de historia.
y es la pieza que falta para poder abrir este museo. He estado buscando por todos los lugares, desde los yacimientos de Atapuerca, por el Camino de Santiago, en Mina Esperanza, incluso en los campos de Papasol. Pero ahí no está. También he buscado en el menhir donde murió el rey García, pero tampoco. Imposible encontrarlo. Estoy seguro que ese anillo real está aquí, en este museo, muy cerca, pero también sé que está bien escondido. Por eso necesito vuestra ayuda. Todo empieza por el fin. Donde terminó el rey, comenzará vuestra aventura. Mucha suerte y daros prisa. Gracias. ¿Vosotros sois los que venís a ayudar? Y qué raros vais vestidos. Bueno, a lo que estamos. Bienvenidos a la Villa de Mas de las Matas. Soy Francisco Castañer. Ya me avisaron que teníais que venir por aquí. Todo empezó hace ya más de 10, 20, 30, 40, 50 y más de 100 años. Y no hay nadie en el pueblo que lo recuerde. Tenemos un problema. Los habitantes de las villas de Mas de las Matas, Sinebrosa y Aguaviva, nos vemos obligados a moler el trigo en el molino de Camarón, situado aquí en la vega del río Guadalope, un lugar muy lejano para todos nosotros. Y cargados que vamos con los sacos de trigo a la ida y de harina a la vuelta. El molino se encuentra justo allí, y fijaos dónde queda Mas de las Matas. Lejos, muy lejos. Y además, el molino pertenece al comendador de Castellote, Fray Don Manuel de Sada y Antillón, gran castellán de Amposta. Y lo tienen arrendado al testarudo de Carlos Serrano, el molinero de Camarón. Pero ¿sabéis qué? Esto se tiene que acabar. Unos vecinos masinos, entre los que se encuentran la familia La Mata, que aún son más testarudos todavía, queremos construir un molino cerca del pueblo, en la villa de Mas de las Matas. ¿Nos ayudáis a conseguirlo? Bueno, como veis, muy sugerentes y la verdad es que hay que felicitar a las 6 sedes, a las 6 fiestas que se han brindado a participar en este proyecto, porque la verdad es que se han volcado con ello y el grupo de voluntarios, de voluntarias que han participado en toda la iniciativa, pues la verdad es que merecen una felicitación que vamos a poder tener la oportunidad de realizar en persona con motivo de Intur, de la Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid, que se va a celebrar del 16 al 19 de noviembre de este año y que va a ser el punto final del proyecto desde el punto de vista de la organización del último seminario internacional, los que ya se realizaron, los de Rumanía y Macedonia, y que en este caso pues va a acoger la propia feria en Valladolid capital y la localidad de Mojados. Y además, con una salvedad importante y que aprovecho la ocasión para invitaros a todos a participar en la misma, porque vamos a tener la oportunidad ya no solo de realizar la última reunión de trabajo y de presentar públicamente los resultados de esta iniciativa que estáis conociendo vosotros en primicia hoy a través de este congreso, sino que también vamos a tener la oportunidad de desarrollar esas experiencias piloto. Los 6 escape room se van a poder realizar entre Intur, Mojados y algún otro municipio de la provincia de Valladolid que es socio de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Van a coger los 6 escape room durante unos pases especiales que se van a programar entre el viernes y el sábado de la feria y que van a estar abiertos al público, con lo cual invitaros a conocerlos
disfrutar directamente de estas experiencias, ¿no? Van a estar un poquito descontextualizadas, obviamente, porque no se van a desarrollar en los entornos reales donde se sitúan, pero vamos a poder conocer estas experiencias, ¿no? Incluidas en parte también la de Rumanía y la de Macedonia, que van a venir y nos lo van a contar aquí in situ, ¿no? Ese sería el último paso de este proyecto. Por comentaros también un poco, y ya para terminar, muy brevemente, otro de los proyectos en los que estamos trabajando y que tiene también como hilo conductor esa puesta en valor de las fiestas y de las recreaciones históricas durante todo el año y teniendo en cuenta esa perspectiva de generación de actividad económica en torno a las fiestas, os hablo muy brevemente de la red de rutas turístico-temáticas sostenibles, que es un proyecto en el que participamos, que se va a presentar, que se acaba de presentar esta misma semana a Experiencias de Turismo España, ¿no? En su segunda convocatoria que cerraba estos días. Y es un proyecto del que formamos parte 17 entidades privadas de toda España que están distribuidas por 12 de las 17 comunidades autónomas de nuestro país, porque es un proyecto de ámbito nacional, un proyecto que busca la creación de una oferta consolidada de rutas de diversa duración que contemplen criterios de sostenibilidad en toda su escala de valor y que abarquen temas como el turismo cultural, gastronómico, rural, de naturaleza, industrial, activo, enoturismo. Es un proyecto que estará constituido en una primera fase al finalizar la iniciativa por al menos 76 rutas que van a abarcar todas las comunidades autónomas del país y que posteriormente se va a ir incrementando con rutas que consigan acreditarse según la metodología desarrollada con este proyecto y que no busca otra cosa que identificar esa sostenibilidad de las rutas temáticas en España. En nuestro caso, obviamente, las rutas ligadas a las recreaciones y las fiestas históricas de nuestro país. Con lo cual, bueno, pues una nueva iniciativa, un nuevo frente abierto que busca un poco, que comparte algunos de los objetivos del proyecto ligado a los skate room que os acabamos de comentar y que, como os decía anteriormente, por supuesto, que estáis invitados todos a asistir a esas sesiones que van a tener lugar con motivo de Intour en Valladolid. Muchas gracias por vuestra atención y, por supuesto, a vuestra disponibilidad. Os he puesto ahí el enlace a todas las redes sociales que tengo a través de LinkedIn, de Instagram, Facebook, Twitter. Podéis contactar conmigo a través de esa dirección y, por supuesto, a vuestra disposición para resolveros cualquier tipo de duda, cuestión al respecto de lo que hemos podido comentar esta tarde. Muchas gracias.